Bienvenidos a De Cerca en Málaga 24 horas. Saben que es un programa en el que intentamos acercar la persona, ya sea un político, un profesional, en fin, que conozcan un poquito más quienes nos acompañan en esta serie de programas. Hoy tenemos una persona muy importante para nuestra ciudad, como es don Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga. Bienvenido a Málaga 24 horas, don Francisco. Es un placer estar con vosotros. Para nosotros también, porque como he dicho hace un momentito, la idea de este programa es que un poco se dé a conocer también, no solo por lo que hace, sino también por quién es. Y bueno, curiosamente, por empezar de alguna manera, Sí. yo he empezado a indagar también un poquito, Sí. y me ha resultado muy curioso la larga trayectoria política que tiene. Entonces, me gustaría hacerle la primera pregunta. Adelante. Ingeniero agrónomo, Sí. sociólogo, Sí. ¿cómo se metió en política? Vamos a ver. Siempre me ha traído, digamos, los temas generales, el bien común, por la sociología. Yo estudié en el Instituto León XIII, luego se hace licenciatura en Sociología de la Pontificia de Salamanca y aprendimos bastante sobre cómo plantear los temas del bien común en la acción pública, en la acción política, ¿no? Ingeniero agrónomo, cuando lo elegí, pues estuve en duda entre ingeniero industrial, agrónomo y de caminos. Me incliné por agrónomo porque entendía en aquel momento, lo hice muy pequeño, terminé el bachiller con 14 años, muy pronto, y la decisión fue por tanto muy prematura quizás, ¿no? Pero era por el tema del hambre en el mundo, me preocupaban los temas del hambre en el mundo, había leído sobre un agrónomo francés, estoy hablando del año 57, hacía un montón de tiempo, hace 60 años de esto, hace tiempo, que trabajaba en la FAO y que era un ejemplo de cómo se podía en definitiva hacer cambios en esta materia. Desgraciadamente en el mundo, 60 años después, sigue habiendo hambre en el mundo, ¿no? Que hay muchas cosas por mejorar en este mundo, ¿no? Pero la acción pública permite ayudar a mejorarlas. Hablando de lo que ha hecho hace un momentito. Y la entrada concreta en Málaga es cuando yo vine en Málaga el año 69, ya he terminado mis estudios, inclusive mi etapa de especialización en Francia, en Bretaña, en Rennes, en materia de I+D+I en agricultura, que es un tema hoy muy de actualidad, pero antes era muy novedoso, y sobre todo en el mundo agrario, que era siempre más atrasado que los mundos industrial y de servicios. Había hecho ya trabajos profesionales. Falleció mi padre en el año 69, somos 8 hermanos y entendimos que era bueno que yo viniera para acá. Mi hermano mayor, ingeniero naval, su trabajo no le permitía tener la movilidad que yo pude tener. Y yo, cuando me incorporé en Málaga, me encontré un grupo de compañeros de mi padre de la Asociación de Amigos de la Universidad que se creó el año 68. Se creó en el año 68 en Málaga como respuesta al olvido del gobierno de entonces a las aspiraciones legítimas de Málaga en tener una universidad. Se creó en España 3 universidades, la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la de Bilbao. En el sur de España, en Madrid para abajo ninguna. Y Málaga, hacía mucho tiempo, que era la ciudad más grande de Europa que no tenía universidad. Entonces, eso realmente removió mucho, digamos, la conciencia crítica de la ciudad de Málaga, ¿no? Y Málaga por su universidad fue un eslogan que estuvo puesto en los comercios, en los coches, en los malagueños, miles de coches malagueños, y se hizo un gran movimiento ciudadano. Y ellos me invitaron a pertenecer a la asociación, y ellos me impulsaron a la vida política de entonces, una vida limitada, no democrática. En el tercio de corporaciones del Ayuntamiento de Málaga estuve poco tiempo como teniente de alcalde, porque poco tiempo después el gobernador de entonces me invitó a pasar a la Diputación, a ser nombrado presidente de la Diputación, y lo acepté sin coincidir con ese esquema de política no democrática, con la condición de que España evolucionara hacia un modelo europeo, ¿no? Y si no evolucionara, pues yo me saldría de ese esquema, ¿no? Y lo hice por amor a Málaga y porque realmente luego, los 4 años largos, casi 5 años que estuve en Diputación, hice muchas cosas por la universidad, por supuesto, con el campus primero de Teatino, con el colegio universitario, junto con el ayuntamiento, con la propia UNED, que se creó entonces en Málaga. Hicimos muchas cosas por el trabajo a favor de la Universidad de Málaga, esa es la realidad. Hablaba año 69, cuando entonces tu primera acción. Diputación fue 71 a 75. Exactamente. Principio del 71 a final del 75. Yo salgo de Diputación con un movimiento político que se trató entonces de poner en las Cortes de entonces gente inmovilista. En la Diputación de Málaga lo consiguieron, porque entró el presidente Francisco Cabeza, que era un hombre muy del pasado, digamos, muy de la falange, y votó que no a la ley de reforma política, ¿no? Según luego se supo, ¿no? Yo entonces, además, tomé conciencia de la necesidad de ser muy proactivos en el cambio político en España, como consecuencia de aquello, ¿no?
y fue mi incorporación a UCD a partir del Partido Andaluz Socialdemócrata ya en los primeros meses del año 77, ¿no? Y de ahí mi incorporación, por tanto, en la etapa de la transición, desde junio del 77 a octubre del 82, que es más o menos la etapa sí, que dura UCD, ¿no? Luego hay hasta una etapa del 82 al 95 que no estuve en la acción política. Por tanto, en ese sentido también es una vida no plenamente siempre en acción política, sino que ha estado en la vida civil como funcionario de Agricultura, del Ministerio y de la Junta. Pues fuimos transferidos a Agricultura a las autonomías, ¿no? En todas las autonomías españolas, ¿no? Y fue consejero, de hecho, de Economía y Hacienda de la preautonomía, sí, ¿no? En los años 77-82, fue el momento del 77, ahora se cumplen exactamente pues 40 años, en el año 17, del 4 de diciembre, cuando se hizo las grandes manifestaciones en Andalucía a favor de la autonomía andaluza. Y eso se hizo en acuerdo del gobierno de entonces, de UCD, con las fuerzas parlamentarias, el arco parlamentario, porque en España se estaba, por ejemplo, Tarradellas volvió, tema que está de actualidad en la vida política española, volvió a Cataluña, restaurando la Generalitat, que había ido al exilio. El gobierno vasco en el exilio, Leizaola, también volvió a España, tratando de normalizar la vida política con los efectos de la guerra civil, después de todos los efectos que tuvo, de ruptura de la vida política democrática española, ¿no? Y ese proceso de dar respuesta a los temas regionales, esperemos que todo ese esfuerzo haya valido la pena, se trató de hacer un esquema que fuera equilibrado, ¿no? Entonces, que hubiera autonomía en otros espacios, en otras regiones de España. Y ese sentimiento autonomista, de autonomía, quizás no estaba tan enraizado en otras zonas, ¿no? Por eso la preautonomía que se montó y se organizó en Andalucía, de acuerdo a todas las fuerzas, con un gobierno de concentración, que presidía Fernández Viaga, que era senador del Grupo Socialista. Estábamos de UCD, del Partido Socialista y del Partido Comunista, que eran las fuerzas parlamentarias entonces en Andalucía en esos años. Y estuve un año, efectivamente, llevando Hacienda y Turismo. De hecho, pues, bueno, el presupuesto de entonces era absolutamente simbólico, ¿no? 100 millones de pesetas, o sea, 600.000 euros. De hoy, el presupuesto de la Junta de entonces no había competencias, era más un papel político, un papel de recordar ese tema y que fuera sonando, ¿no? Fuera sonando y que, de hecho, la propia creación de la autonomía influyó que en el Pacto de Antequera, en diciembre del 78, se firmara un acuerdo para ir a la máxima autonomía en Andalucía, sin decir por qué artículo, ¿no? De hecho, al final, unas y otras autonomías, por uno y otro artículo, han llegado al máximo techo prácticamente, ¿no? Pero Andalucía, al final, y esa otra historia, pues fue el artículo 151 el que le dio pie a la autonomía andaluza. Vamos a hacer un salto en el tiempo, porque de verdad, si me pongo aquí a comentarle todas las cosas que ha hecho en todo este tiempo, y vamos a saltar hasta un año, bueno, muy famoso por muchas cosas, el cambio de milenio, año 2000. A partir de ese año es alcalde de Málaga. Y se enfrenta, bueno, a una ciudad como, si sabemos, o todavía realmente no sabemos todo lo que es Málaga. Pero en ese momento, ¿qué es lo que era Málaga y cuántas cosas había por hacer? Bueno, ya habíamos empezado a mejorar y cambiar Málaga. Málaga ya desde la etapa de democracia, con la etapa de Pedro Aparicio también hicieron cosas, no, yo diría, tan a lo mejor brillantes en el resultado final, pero también cosas de base y de cambios de planificación urbanística, de planeamiento urbanístico, y se sentó un poco también el principio de la planificación estratégica. Bien, es verdad que nosotros fuimos ya los que aprobamos el primer plan, el año 96, y el segundo, el 2006, que han sido importantes para saber dónde queremos ir en base a las fortalezas de la ciudad, ¿no? Yo tenía muy claro desde hace mucho tiempo, he hablado antes de cuando estuve en Francia, y ya entonces entendí hace muchos años que Málaga en materia de innovación tecnológica podía ser uno de los espacios punteros de Europa, ¿no? Los franceses ya buscaban su Silicon Valley en la Costa Azul, y de hecho Sofía Antípolis, un parque tecnológico muy importante que hay cerca de Niza y de Antibes, es la réplica francesa a la experiencia californiana. Y yo pensaba entonces, cuando leía el libro de Serván Escribes, que hablaba de esto, que en España el sitio mejor era nuestra costa, nuestra Málaga, ¿no? Sí, es cierto. Lo que pasa es que no teníamos entonces ni de lejos universidad, estoy hablando de los años 66, 67. Tardamos unos años en tener universidad, del año 72. Y ahora tenemos una universidad joven, no tan potente a lo mejor por ser joven como otras, pero con buen camino, ¿no? Muy comprometido tecnológicamente, con todo lo que es informática, con todo lo que es ingeniería de telecomunicación. Y por tanto ahí tenemos uno de los puntales de digamos, la marca Málaga Valley, ¿no? Yo creo que en esa línea tenemos ya una estrategia muy clara. La ciudad ha avanzado mucho en materia de cultura, una gran fortaleza en materia de innovación tecnológica, en accesibilidad, en ser comprometida con el medio ambiente, en buena gobernanza, ¿no? Y hoy
Málaga, eso lo sabe poca gente, quizás en un ranking de ciudades, o sea, en una tabla ordenada de ciudades que ha hecho IESE, y es el Instituto de Estudios Superior de Empresas de Barcelona, que tiene sede en Madrid también, las dos ciudades, que clasifica casi 200 ciudades del mundo, pero urbes como Nueva York, como Londres, París, y las grandes ciudades, Shanghái, etc. Y Málaga es una de ellas. En ese ranking total estamos las 51 del mundo. Pero en España somos los terceros, detrás de Madrid y Barcelona. O sea, por delante, hemos ganado posiciones. Por delante de Valencia, un montón de puestos. Por delante de Sevilla, más puestos. De Bilbao, más distancia todavía. Y de Coruña, que son las otras que son mencionadas, más todavía, ¿no? Por lo tanto, es un tema que hace unos años, año 2000 o más atrás, era impensable que pudiera pasar, ¿no? El mismo 95, del 95 al 2000, hicimos cosas importantes en Málaga, ¿no? En esa línea de estrategia que estamos diciendo y en avanzar, en sanear la economía del ayuntamiento también, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho en Málaga en estos años, y sumo lo de todos los momentos, he tratado por mi parte de impulsarlo con la máxima fuerza en materia de cultura y en materia de tecnología, es importante porque nos permite hoy ser, en proyección internacional, los segundos de España, detrás de Barcelona, por delante de Madrid, los 13º del mundo, dice pronto, y en cohesión social, que es un tema muy importante y que se subraya mucho por el tema de la crisis, etcétera, somos los primeros de España. Los primeros de España en el indicador este del IES. El esfuerzo relativo nuestro, ¿no? Importante, los 35 del mundo, el número 35 del mundo. Es importante, es una labor que, medido de esa forma, he visto los resultados, donde nosotros lo hemos, ni sabía que estamos siendo examinados, porque son estadísticas internacionales las que permiten tener todos estos datos, nos da una gran alegría ver todo ese camino recorrido. La transformación turística de la ciudad, el atractivo que Málaga despierta hoy, es una ciudad de referencia, eso no cabe duda, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es que todas las virtudes y los atractivos de Málaga, que aún hay que mejorarlos, sean conocidos ya, para que atraiga inversiones en Málaga y genere el máximo empleo posible. Eso es lo que queremos, ¿eh? Inversiones productivas, no solo inversión inmobiliaria, sino sobre todo inversión productiva. Gente que diga, a la hora de crear mi empresa, una empresa innovadora, en vez de escoger Berlín, o en vez de escoger Niza, o Lyon, o Génova, o Lisboa, o Madrid o Barcelona, Málaga. En vez de escoger California, Málaga. Eso es lo que queremos, competir con los grandes espacios de desarrollo. No digo, podría hablar con Asia, con Japón, de eso se trata, ¿no? De ser una ciudad. Por eso tratamos que en esa hacer ciudad de visibilidad y de referencia sea la sede de foros como el que hemos tenido de Estados Unidos y España, se ha celebrado en Málaga. Dentro de pocos días hacemos el foro España-Japón en Málaga. El año que viene seguramente tendremos un foro hispano-británico también, donde tanto empresarios como gente de la política que estiman recíprocamente el país análogo, de recíproco, pues se reúnen en Málaga para hablar en este año de España y Japón, de proyectos comunes, tecnológicos, de retos que tienen las dos sociedades, cómo resolverlo. Y nosotros tratamos de que Estados Unidos o Japón o el Reino Unido el año que viene siempre vean a Málaga como una plataforma buena para estar en Europa. Digo ya Reino Unido también porque el Brexit va camino de consolidarse, sí. Por lo tanto al Reino Unido le puede interesar saber en qué lugar de Europa sus empresas pueden tener su base de operaciones mejor para tener dentro de la Unión Europea un pie, digamos, ¿no? Y los otros países que son fuera de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, cómo atraerles a que piensen en que sus empresas desde aquí pueden trabajar en toda la Unión Europea con una facilidad enorme, desde un lugar que les va a dar productividad, porque la gente aquí es más feliz al tener una mayor calidad de vida con menor costo de vida. Eso es lo importante, ¿no? Tratar de conservar ese balance favorable de nivel de vida, costo de vida, nivel de vida alto y costo de vida bajo, es uno de los objetivos que nos importa mucho. Y hablando de objetivos, ¿cuáles son los próximos objetivos para la ciudad, independientemente de que dentro de un año se presente o no de alcaldesa? Todavía quedan cosas por hacer, evidentemente, pero ¿cuáles son las cosas más importantes en las que nos tenemos que preocupar? Seguir fortaleciendo en materia de cultura, ser fuertes como venimos en materia de museos, en materia de exposiciones de toda la red de museos de Málaga, en creatividad, creadores, espacio para creadores de cultura, no solamente en plástica, sino también en música, en literatura. Una ciudad cultural en un sentido muy amplio, ¿no? Muy abierto. La música necesitamos conseguir complementar lo que el Cervantes nos da. El Cervantes es un espacio escénico del siglo XIX que para la música no es el más idóneo por su tamaño y sobre todo por sus condiciones acústicas. No son malas, pero los auditorios hoy se busca que sean mejores desde el punto de vista de la acústica, ¿no? Y hay un gran proyecto que tenemos que procurar que lo salvemos a pesar de la crisis. Se haga
cuando sea posible, pero que el proyecto esté en las agendas del gobierno central, del gobierno autonómico y del gobierno local. Eso es muy importante. En materia de tecnología, tenemos el polo de contenidos digitales, hay que sacarle el máximo partido de ello. Y ahí no hay límite en esa atracción de empresas que antes decía. Y en proyectos Smart City, continuamente estaremos en proyectos de hacer avances que hagan la vida más cómoda. En la MT de Málaga, la empresa malagueña de transporte, hemos hecho 1000 cosas para que sea más atractivo los viajes. Se podía poner 1000 cosas, el pago con el móvil, la tarjeta sin contacto, la información en las marquesinas, información locutada por las personas invidentes, 1000 aspectos, la información en las aplicaciones de móviles para saber el tiempo que llevan los autobuses, como también donde hay aparcamiento, la empresa de Esmasa los tiene, la de aparcamiento. En esa línea trabajar permanentemente. Y luego hay objetivos en la ciudad, como es el Guadalmedina, que tenemos que buscar, ya tenemos un plan especial, redactado sus bases, un pliego y un tema adjudicado o preadjudicado a un equipo técnico que ayude a los técnicos municipales o mutuamente para definir cómo podemos encontrar espacios en un río que no podemos desviarlo lateralmente porque la ciudad no lo permite, porque además la topografía aquí no es como en Valencia, llana, que el Turia se desvió fuera de la ciudad. Es que también somos la ciudad con mayor orografía, que tenemos mucha... Pero sí cabe hacerlo verticalmente, tiene mucha pendiente el Guadalmedina, bastante pendiente, con lo cual puedes quitarle pendiente, escondes el río, garantiza que van los 600 metros cúbicos por segundo que nos exige el observatorio de máxima autoridad hidráulica en España, el SEDEC, y por tanto encima puedes crear espacios para la convivencia, para jardines, para los niños, en las zonas donde tanto a la margen izquierda, que es el centro histórico, como a la margen derecha, la zona Trinidad Perchel, etcétera, no tenemos espacios libres, ¿no? Eso es un gran reto que está ahí, que debemos de ser capaces de dar solución, ¿no? Ir incorporando nuevas zonas verdes en la ciudad, completar el hermoso Parque de San Rafael con toda la carga de historia, de memoria que tiene, etcétera, el Benítez, la regional, la operación Giro Alfaro Victoria, completarla bien, los paseos marítimos y la senda litoral, completarla. Hay muchos aspectos. Y luego en el plano de educación, no es una competencia municipal, pero a mí me preocupa enormemente que nuestra ciudad no se nos quede atrás en esa materia, sea una ciudad de la máxima excelencia educativa. ¿Cómo podemos desde el Ayuntamiento colaborar a ello? ¿Cómo podemos colaborar que las empresas de Málaga colaboren en la formación profesional, la formación dual, dando un buen asesoramiento y una buena enseñanza a los alumnos que vienen de formación profesional a hacer prácticas en las empresas? ¿Cómo podemos animar a que se monten mecanismos que permitan hacer que nadie se quede atrás en la secundaria, esa etapa difícil de la enseñanza? ¿Cómo podemos conseguir que la gente sepa más inglés en general? ¿Cómo podemos aspirar a la máxima excelencia educativa? ¿Cómo podemos incentivar y estimular que además del sistema educativo las familias se preocupen por la educación de sus hijos, de sus nietos y la sociedad en general? Ese es el gran reto que tenemos por delante, porque ahí es donde van a competir los países y también las ciudades. La dificultad para nosotros es que no tenemos en las manos instrumentos para influir directamente, pero sí podemos colaborar con quien lo tiene, la autonomía y en alguna medida el gobierno central, para que Málaga sea una ciudad de vanguardia en esa materia. Es un reto muy complejo, muy difícil, pero me gustaría colaborar en él todo lo posible. Bueno, ¿y cuál es la percepción del ciudadano con respecto a todas estas cosas? Es decir, cualquiera que se dedique a los medios se da cuenta de que los ciudadanos muchas veces no perciben todas estas cosas porque, bueno, no es que no las perciban porque no quieren, sino porque se suben a un autobús híbrido, por ejemplo, y no saben que es un autobús híbrido. O, por ejemplo, a nivel cultural, no conocen. Hombre, yo creo que el ciudadano sí se da cuenta de esos cambios. Muchas veces tiene que venir alguien de fuera para hacerlo visible, decir, oye, cómo ha cambiado la ciudad, cómo hemos encontrado mejorada la ciudad. Eso lo dice todo el mundo, ¿eh? Cómo ha cambiado Málaga. Y eso cuando vas haciendo de una manera continua, pues el que está viviendo no nota de manera tan clara el cambio que se va produciendo, ¿no? Pero yo creo que sí que eso, hombre, que el autobús híbrido, a veces tenemos información fuera, híbrido eléctrico, el que hay posibilidad de cargar el móvil dentro del autobús, lo tienen ya todos montado, lo hemos hecho, los nuevos lo venían y los que eran anteriores lo hemos incorporado. El que hay unas pantallas con información interna de la empresa de la MT o de Málaga o de la línea de las conexiones, que es una modernidad grande, ¿no? Como tienen los grandes medios de comunicación, potentes metros, etcétera, en grandes urbes europeas y
mundiales, nuestra red de autobuses lo tiene ya también. Son cambios que están ahí a la vista, por hablar del tema del transporte público. Si vamos incorporando bicicletas, como ahora tenemos 400, pero queremos incorporar 1000 en los próximos 2 años y pico, pues todo eso se va a notar, evidentemente, ¿no? Como se notó el cambio del agua. El agua en el 2005 en Málaga fue una revolución a mejor, ¿no? Cuando hicimos las membranas de ósmosis inversa en Atabal, y el problema de la sal de un embalse, el Guadalhorce, y la cal que tiene todas esas aguas, de Guadalhorce, Guadalteba, cambió radicalmente. Hoy el agua del grifo nuestra es igual que un agua embotellada. Es así, esa es la realidad. Alguien dirá, ¿sabe a cloro? Es que es obligado que tenga un poco de cloro, pero si uno la sabe tratar y pierde el olor y sabor a cloro enseguida, y en el frigorífico queda totalmente normalizada en ese sentido, pero la calidad desde el punto de vista de no tener iones de sal, de no tener calcio ninguno, etcétera, eso está ya conseguido, ¿no? Hombre, quedan evidentemente cosas por hacer en esto, y que aún avancemos más en limpieza, aún avancemos más en la calidad de parques y jardines, en el ahorro energético, en el reto del cambio climático, que Málaga es muy proactiva, ir consiguiendo logros de reducción del consumo de energía eléctrica, del que el coche eléctrico se desarrolle. Cuando Málaga hemos sido una ciudad pionera, que tuvimos el proyecto Sentuol, pero queremos que haya más gente creyendo en el coche, le damos ventaja fiscal, le damos ventaja para aparcar, ¿no? Yo creo que nos queda quizás conocer la gente más todo esto hecho y todas las posibilidades en ese camino de modernidad que estoy planteando, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una entrevista en la que yo he estado más tiempo callado. ¿Sí? Cualquiera que vea. Sí, porque ha contado tantas cosas, ha contado historia política también, sí, que es importante, y ha contado pues cómo en nuestra ciudad y todo lo que queda por hacer, con lo cual eso de cara... Por lo menos parte de lo que queda por hacer. Efectivamente. Sí. Si tuviéramos más tiempo, seguramente podríamos sacar todavía muchas más cosas. Pero ya le digo, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Pues encantado de esta primera vez aquí, y de volver cuando queráis y seguir charlando sobre Málaga. Es una ciudad que me apasiona, que quiero con locura. Nací en ella hace ya unos pocos de años. Quienes han seguido el programa se han dado cuenta que efectivamente yo hablaba del año 57, situándolo 60 años atrás, ¿no? Cuando decido lo que voy a estudiar, etcétera. Que amo con locura, y sobre todo porque veo que es una ciudad muy poco tenida en cuenta y que no ha sabido confiar en su potencialidad. Y a mí me gusta insistir en ello, que descubramos la potencialidad de Málaga, que nos demos cuenta la cantidad de atractivos que Málaga tiene naturalmente, y lo que le hemos podido añadir desde la acción pública y la acción privada, los hombres, y lo que podemos hacer de este espacio de ciudad, de esta ciudad de Málaga, como el mejor sitio del mundo para vivir, para trabajar y para invertir, que es un poco el eslogan que tenemos para atraer inversores a Málaga. Muchísimas gracias, don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y muchísimas gracias a todos ustedes por vernos, y ya saben que cualquier consulta, como estos vídeos posteriormente, aparte de emitirse en televisión, se suben a los respectivos canales de YouTube, el de Málaga 24 horas, pues ahí también tienen la ocasión de verlo tantas veces quiera y tomar nota pues de lo que es la historia casi de la política de nuestra ciudad, Es un placer. como es en este caso don Francisco. Muchísimas gracias. Nada, por Dios.